en esta tarde medio lluviosa, medio calurosa, pero con gusto estamos aquí. Todos estamos aquí con mucho gusto. Y la verdad es que me da mucho gusto verlos. Algunos de ustedes los conozco solo de vista, otros no los conozco porque soy muy despistado, pero me da mucho gusto estar aquí en medio de ustedes. Vengo vestido informal, pero la palabra de Dios que traemos no es informal, es muy formal y muy seria, es totalmente cierta. Entonces, en esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje, o más bien dos pasajes que el Señor nos ha dado. El tema que me pidieron que mencionara es los últimos tiempos. Y yo le puse los últimos tiempos, la Biblia, la palabra que advierte. Los últimos tiempos, la palabra que advierte. Y quisiera que todos los que trajeran su Biblia, abriéramos la Biblia en Primera de Timoteo 4. Miren, yo traigo en mis hojas, traigo la impresa. Si alguien no, por favor, consigan Biblias porque vamos a estar leyendo, muchachos. Aquí a los muchachos les falta. ¿Quién más le falta Biblia? Que levante su mano. Sin pena, levanten su mano. Bueno, en tanto traen las Biblias, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y voy a estarles pidiendo que me ayuden con algunas definiciones de algunos términos. Traigo, en mis hojas traigo impresa la versión de la Nueva Traducción Viviente. En la Biblia, la mayoría de nosotros tiene la versión Reina Valera 60 y hay otras versiones, pero me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque como que las palabras son más fáciles de entender, son más claras. Versículos 1, 2 y 12. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Les voy a pedir que me sigan con su vista. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Si alguien lee los dos versículos en otra versión, por favor. ¿Sí los lees? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Correcto. Entonces, en esta primera parte, en este primer versículo, nos está hablando alguien. Pablo obviamente le está hablando a Timoteo, que era uno de sus seguidores y a quien entrenó para que estuviera al frente de la iglesia que estaba en Éfeso. Timoteo era bastante joven para ser un dirigente de la iglesia. En aquel entonces se consideraba que para que una persona pudiera estar, un hombre, pudiera estar a cargo de una congregación, debía ser mayor de 40. Y Timoteo se supone, se ha calculado que estaba entre 36, 38 años, por ahí andaba. Era bastante joven.
y considerando que en aquel tiempo los rabinos, los líderes, eran gentes de 50, 60 y más años. Entonces, primero, Pablo le está mandando una carta a Timoteo. Esa es la epístola de Timoteo. Esta epístola es una carta escrita ya sea por Pablo mismo o a través de alguien que le ayudó, dictado por Pablo. Y entonces Pablo le está mandando a Timoteo este mensaje y le dice: el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Quién está hablando? Ya no es Pablo. Ahora, ¿quién está hablando, muchachos? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Fuerte? El Espíritu Santo es el que está hablando, porque nos dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. Entonces, tampoco está hablando en palabras muy elevadas, en términos que no entendamos. Recordemos que en ese entonces los romanos estaban dominando militar, social y políticamente a todo el mundo conocido de ese entonces. Y a pesar de eso, el idioma que más predominaba no era el latín, que es el que hablaban los romanos, sino era el griego, que era la cultura que habían dejado los anteriores conquistadores, Alejandro Magno y todo su equipo, toda su gente. Entonces el griego es el que se hablaba mucho más. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego común, en el griego popular, no en el griego de las clases altas, sino en el griego popular. Entonces nos dice, el Espíritu Santo nos dice claramente, no nos está hablando de palabras extrañas, ajenas, claramente, con palabras que entendamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir últimos? En los tiempos finales. Eso es lo que le está diciendo. En los tiempos finales. ¿Qué debemos entender por tiempos finales? En aquel entonces Pablo pensaba que no iba a tardar mucho en regresar Jesús. Han pasado 2000 años y todavía no ha venido. Y no es que no vaya a venir, sino que no ha venido, nos dice la Escritura, porque Dios, en su paciencia, está dando tiempo para que todos lleguemos al conocimiento del mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Bien, entonces que en los últimos tiempos iba a haber algo que dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos, es decir, ya estaban en el grupo, ya estaban en la iglesia, pero se apartaron. Se separaron de ese grupo de cristianos. Ya en ese entonces ya se les llamaba cristianos. Se separaron del grupo de los cristianos. Dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Pero nos está hablando en futuro, apartarán, nos está hablando no en el tiempo pasado, en el tiempo presente, nos está hablando en tiempo futuro. ¿Qué quiere decir el tiempo futuro, muchachos? Que aún no sucede, está por suceder y sigue estando por suceder, a pesar de que ya haya sucedido en años pasados, sigue siendo una palabra vigente y que seguirá sucediendo el mismo evento. Algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Jesucristo. Creer en Jesucristo, en el amor de Dios mostrado a través de Jesucristo y su muerte tan cruel en la cruz, porque murió linchado y después murió de una manera espantosa en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él murió por los pecados de cada uno de nosotros, por las maldades de cada uno de nosotros. Y ustedes pueden decir, yo soy muy joven, yo no he cometido maldades. Claro que sí, claro que sí. Han pensado mal, seguramente han a lo mejor hasta insultado con la mente o con la boca, se han enojado muchas veces y mucho y han despotricado. Eso también es pecado también. Y muchas otras cosas también. Entonces dice, algunos se apartarán de la fe verdadera y van a seguir
a espíritus engañosos. ¿Cuáles son esos espíritus engañosos? ¿De dónde vienen esos espíritus engañosos? Del diablo. Directamente, sin tapujos, vienen directamente del diablo. Satanás, cuando fue expulsado del cielo por rebelarse, dice la Biblia que arrastró con él a miles de ángeles que creyeron en él, creyeron en su revolución y fueron expulsados también. Y sabemos que en el último tiempo, al tiempo final, en el tiempo en el cual Jesús vuelva para juzgar, esos demonios van a ir al lago de fuego, encabezados por su líder, por Satanás. Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Enseñanzas que provienen de demonios. Muchas enseñanzas. ¿Cuáles? ¿Como cuáles enseñanzas de demonios han escuchado ustedes? El yoga, ¿el ejercicio es malo? Entonces, ¿por qué es malo el yoga? Fuerte. ¿Las qué? Porque contiene cierta clase de principios ligados a estar en una comunicación de tipo mental y espiritual, tratando con el cosmos, dicen, con el karma, con el no sé con quién más. El ejercicio físico en sí no es malo, no lo es, y tienen una excelente elasticidad quienes lo practican. Lo que no está bien que practiquen ese tipo de situaciones, porque están entregando su mentalidad, su espiritualidad a espíritus engañosos precisamente. Versículo 2, estas personas, ¿de cuáles? Aquellos que se apartaron. Estas personas son, ¿cómo dice ahí en su versión? Hipócritas. Muy bien, ¿y qué quiere decir hipócritas? ¿Qué es hipócrita? Alguien que me diga qué significa hipócrita. ¿Qué significa hipócrita? ¿Perdón? No escucho. Levante la mano, ¿quién habló? Hijo, no te escucho. ¿Falso? Por ahí va. Pero eso es algo más. ¿Qué otra cosa consideramos como hipócrita? ¿Cómo? Ok, ¿qué más? Que dice una cosa y que hace otra. Portarse de manera distinta. Bueno, les voy a decir qué dice el diccionario. El diccionario dice que hipócrita es fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Hoy eres mi cuatacho, no sabes, eres mi hermano del alma. O entre mujeres, ¿no? También dicen que entre mujeres te veas. La verdad es que en alguna ocasión, en un curso estábamos y dijeron, a ver, vamos a ver cuáles son todos los defectos de las mujeres. Éramos un grupo mixto que estábamos en un curso. Y en un pizarrón, a ver, díctenme los hombres todas las cualidades, todos los defectos de las mujeres, todos. Chismosa, pendenciera, hipócrita, bla, 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 bla. Llenaron el pizarrón. Y nosotros como hombres, muy bien, mujeres. Ahora, ¿ya no hay ninguno? Ya no. Ahora ustedes díganme los defectos de los hombres. Mentirosos, chismosos, los mismos, exactamente los mismos, exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir? Que los dos somos iguales, que no somos mejores los hombres, no son mejores las mujeres, todos tenemos un montón de defectos, todos en absoluto. Entonces, esas personas, dice el versículo 2,
aquellos que se apartan de la fe y que siguen espíritus engañosos, son hipócritas. Fingen que de verdad les interesa estar en un grupo con otros propósitos. Es que me gusta la chica, es que me gusta el muchacho, es que es bien simpática, es que es bien simpático, es que a ver si me echa un lazo, es que a ver si se deja, no sé, ¿me explico? Puede haber muchas razones equivocadas para estar en un grupo, sin que verdaderamente haya un compromiso de crecimiento personal y espiritual. Esas personas son hipócritas y mentirosas. Bueno, mentirosas ya no tenemos ninguna duda. Todo el que no dice la verdad. Te amo. Y por acá, me caes re bien. Qué bonito te peinaste ahora. Y por atrás está diciendo, hijo, se cayó de la cama, se despeinó y así se vino. Mentirosos, ¿no? Dice, y tienen muerta la conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? Todos sabemos que si estamos conscientes o no conscientes de alguna cosa. ¿Somos conscientes de que amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos? ¿Somos conscientes o no? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Decimos, aquellos que se drogan y que se emborrachan hasta perderse la vergüenza, son inconscientes, son unos inconscientes. Si es cierto, estamos de acuerdo, hemos escuchado eso, tal vez hasta lo hemos dicho. ¿Qué es la conciencia? Estos tienen muerta la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué tienen muerta la conciencia? ¿Dónde estará la conciencia? Lo estás buscando en Google. ¿No? Bueno, te llamé la atención. Estabas en otro lado. ¿Qué es tener conciencia o qué es tener muerta la conciencia? Dice el diccionario, conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento interior del bien y del mal. Han visto que desgraciadamente en nuestro país hay una terrible violencia, terriblísima, espantosa violencia. Y ya no solamente de parte de adultos, sino ahora de niños. Estamos viendo que hay niños sicarios, jóvenes sicarios, adolescentes sicarios, que van y matan a una persona. Y algunos hasta se toman de la sangre del muerto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tienen conciencia del bien o del mal? Saben que están haciendo mal, saben que no es bueno quitar la vida, pero no les importa, no les importa. Tienen cauterizada la conciencia, saben que está bien y que está mal. Van a su casa y su madre les llama la atención, si es que les llama la atención, no me estés fastidiando, no me hables. Tienen cauterizada la conciencia. Y no solo ellos, sino todos aquellos que hacen el mal, todos aquellos que hacen el mal, tienen también cauterizada la conciencia. Todos los asesinos que hay y que matan a sangre fría, tienen cauterizada la conciencia. Ya no les importa matar por matar, no les importa. El diablo los ha insensibilizado a tal grado que ya no les importa quitar la vida a nadie, ni a nada. Pero ¿qué nos dice? Bueno, ya entendimos qué nos dicen esos dos versículos. Versículo 12, el versículo 12. ¿Alguien que lo lea, por favor? Versículo 12 de ese capítulo. De 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 12.
ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Y dice la versión nueva traducción viviente: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Es decir, gracias a Dios, nosotros estamos fuera de ese mundo terrible del que estábamos hablando hace un momento. Estamos fuera de eso, por la gracia de Dios. Él nos ha librado de caer en esos grupos, en las garras del diablo, en las que tiene atrapadas a esas gentes. Formamos un grupo aparte, que somos salvados, dirigidos, guiados, guardados. Guardar quiere decir protegidos por Dios, por Cristo. Todos nosotros. ¿Tenemos errores? Sí, muchos errores. ¿Hemos cometido pecados? Sí, y los vamos a seguir cometiendo, no porque sea bueno, sino porque nuestra misma naturaleza nos hace caer. Pero tenemos la gran ventaja de que sabemos que Dios está de nuestro lado, que Dios está de nuestro lado. Y nos dice, sí, esos son aquellos que se fueron y que están tal vez metidos entre nosotros. Dice, pero tú debes ser ejemplo. No permitas que nadie te subestime. ¿Qué quiere decir subestimar? Que te tomen de menos, que digan, ay, chamaquito baboso. ¿No es cierto que hemos escuchado a veces este término? Chamaquito baboso, ¿qué me quiere enseñar a mí? Pues en la iglesia, los jóvenes nos pueden enseñarnos a nosotros los adultos, a nosotros los viejos, la manera de comportarse. No permitas que nadie te subestime por ser joven. No porque seas joven, quiere decir que vas a ser un destrampado, que no entiendes, que no captas, que no te funciona la máquina de pensar. No, sí, perfectamente te funciona todo. Y dice, no solamente no dejes que te subestimen, sino que seas ejemplo. Sé ejemplo de todos los creyentes. Sé ejemplo de todos los creyentes. No solamente de aquellos que son más chicos, más grandes todavía, más ancianos, inclusive de los líderes. No importa. Ustedes pueden ser ejemplo de todos. ¿En qué? ¿Ejemplo en qué? En la manera de expresarnos, en la manera en que hablamos, en lo que decimos y cómo lo decimos. En lo que decimos y cómo lo decimos. También en la forma de vivir, porque no solamente es comportarse aquí dentro, sino también cómo nos comportamos afuera. Cómo nos comportamos en el grupo en donde nos desenvolvemos cada día. Desgraciadamente, casi la mayoría de ustedes está en edad escolar, secundaria, preparatoria y universidades. Excuso decirles que son de lo peorcito que hay en conducta. Hasta antes del 2015 estaba yo dando clases en los últimos años laborales. Di clases en escuelas particulares, aquí en la zona, en el Tesco, en el CUM, en la UTC, en el ETAC. ¿Y saben cuál es el grupo al que todos los maestros le corren? A los de prepa. ¿De verdad? ¿Saben por qué? Porque parecen caballos salvajes. Son indomables. Cosas que seguramente ustedes han visto entre sus compañeros, no necesariamente las tienen que hacer, pero las han visto. Gentes que, a pesar de ser tan jóvenes, en el último año en que estuve ahí, en la UTC,
aquí atrás del Seguro Social, no había un grupo, hay fácil unos 60 grupos entre prepa y universidad. No había un grupo en el que no hubiera una chica embarazada. No había uno en el que no hubiera una chica embarazada o madre soltera. Y en alguna ocasión me pidieron que, de favor, por favor, me rogaron para que les diera clases en un ciclo a un grupo de preparatoria. Les dije, no, porque ahí me fastidian esos chamacos. Yo no tengo paciencia para ellos. No, sí, por favor. Bueno, para hacerle favor al director. Y yo le dije, pero ya me conoces. Como dicen, de mecha corta, yo si empiezan a portarse mal, yo los corro. Pues conmigo se portaron bien. A lo mejor porque también los ayudé a que se portaran bien. Pero en alguna ocasión que estuvimos platicando ya con confianza, ya casi al finalizar el curso, les dije, a ver, que levante la mano, ¿quién se ha emborrachado? ¿Quién ha probado alcohol? Ya, levantan la mano. Todos. ¿Y quién se ha emborrachado? Hasta perderse. Todos excepto 3 o 4. Todos. Y una chica que estaba embarazada me dice, pues por eso estoy así. Qué pena, de verdad qué pena que la juventud esté en esas condiciones. Es que mi papá no está, mi mamá no está, estoy solo, estoy sola, yo hago con mi tiempo lo que quiera, nadie me cuida, nadie me dice, nadie me niega nada, yo hago lo que quiera. Por eso precisamente dice, en la forma en que vives, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y ya no estoy diciendo que nos metamos en un nicho y que nos portemos, que estemos aquí como el santo que ustedes quieran, ¿no? De la Iglesia Popular. No, simplemente como personas normales, honestas, limpias, sinceras, que saben conducirse, que saben qué hacer con su tiempo libre. ¿Cómo vives? En tu amor. ¿A quién amas? ¿Qué amas? ¿Amas la vida? Por supuesto, ustedes están en la edad en que aman la vida, porque tienen toda la vida por delante, todo. Y no saben la cantidad enorme de posibilidades que tienen de desarrollarse. No lo saben todavía, ninguno de ustedes lo sabe. Hasta que ya pasa el tiempo y lo vemos, le decimos, híjole, de verdad que yo tenía un montón de oportunidades. Y a veces dejamos pasar las oportunidades por no tener fijos nuestras metas también. En tu amor, en tu fe y en tu pureza. ¿Qué es pureza? ¿Qué es pureza? ¿A qué se refiere con pureza? ¿Qué es pureza, muchachos? Vivir con pureza. ¿Qué es pureza? ¿Perdón? Sin contaminar, limpio. ¿Qué más, muchachos? En santidad. ¿Qué es en santidad? Sin pecado. ¿Cómo? Santidad es apartado. ¿Qué más? Puro. Pureza se refiere a castidad, ajeno a la sensualidad. En pureza quiere decir casto, ajeno a la sensualidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque ustedes están despertando precisamente en todas las formas de su cuerpo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Que ustedes, muchachas y muchachos, no formen parte del grueso, ahora sí que de la bola, no formen parte de la bola,
de gente que, yo experimenté sexo desde la primaria, de la secundaria, con grupos sexuales, haciendo esto, haciendo aquello, que seguramente han escuchado. Madres solteras, ya abortaron, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Ya son expertos en todos los métodos anticonceptivos inventados y por inventar. No tienen que ser de esa manera. No tienen que caer ahí. No tienen que caer ahí. Por eso precisamente a tiempo se les está instando. Tienen que vivir con pureza. Sí, muchachos. Sí. Que no al rato sus padres tengan que lidiar porque se contagiaron de SIDA. Imagínense que lleguen con sus padres y le digan, tengo SIDA. Qué bronca para ustedes y para sus padres. Qué súper bronquísimo. Me voy rápidamente. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Así dice literalmente. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y con muy difíciles se refiere a vivirlos con mucho trabajo. ¿Se dan cuenta que en la primera carta les dijo eso? En los últimos tiempos algunos se apartarán y vivirán mal. Y en la segunda carta vuelve a decirle otra vez, es bueno que sepas, recuérdalo, ya te lo dije, pero sábelo. Habrá tiempos muy difíciles. Es decir, que se deberá vivir con mucho trabajo. Vendrán tiempos peligrosos, riesgo inminente de algún mal. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿No les parece que nos da la idea, la impresión de que está hablando de gente de nuestro tiempo? Que está hablando de muchachos y de muchachas de estos días, de el tiempo de hoy, de 2019. ¿Cómo es la gente hoy? Nos está describiendo la palabra claramente. Así es la gente hoy. Díganme si estoy equivocado. Así somos, así son, no somos, así son. Así es la gente. No le importa nada más que yo y yo. Y después, yo. Y mucho después, también yo. Solo el yo. Y los demás no me importa. Por eso vivimos en un país, desgraciadamente, tan lleno de corrupción. No hay autoridad de cualquier nivel, desde la de hasta arriba hasta la de abajo, que no sean corruptos, que no sean unos corrompidos. ¿Qué es que sean corruptos? Ladrones, sinvergüenzas, mentirosos,
se han hecho súper ultramillonarios en los puestos políticos que han ocupado. La policía en la noche agarra a cualquiera, un borrachito, o los de tránsito agarran a alguien que dice que cometió una infracción para guardar el orden y la ley. No, para sacarle dinero, para sacarles dinero. Y desgraciadamente vivimos ya en una sociedad podrida, porque está sin Dios y sin esperanza. Por eso, simplemente. Díganme si me equivoco, muchachos. En cualquier cosa que me equivoque, díganme, levanten la mano y díganme, está equivocado. Claro, así es. No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero está hablando de que el problema a veces son también el problema de las mujeres, de las niñas y adolescentes y jóvenes, es que llegan a embarazarse. Y si no abortan, pues se quedan con el niño. Y toda su vida se va al caño. Todo su futuro, todas sus esperanzas, sus ilusiones, sus planes, se van a la basura, al caño. Sonará muy feo, pero es la verdad. Porque una mujer embarazada, desgraciadamente en el mundo, ¿para qué la buscan los demás? Para seguir teniendo relaciones con ella, porque es una mujer fácil. Así se califica. Así se califica. Ya una mujer joven o adulta que es madre soltera, entre los hombres que no son cristianos, se dice, ve con ella, es fácil. Se los digo abiertamente, muchachos. Dime si miento, Misael. En el ámbito laboral, así se estila. Literalmente. Y hay una cuestión también importante, muy importante. Cuando hay una pareja y se embaraza la niña o la adolescente o la chica, dice el hombre, yo no estoy embarazada, yo no me embarazo, que se embarace ella. No seas tonto. Es el embarazo, tú provocaste el embarazo también. Tú también estás formando parte del problema. No es, ya hazte bolas. No, hagámonos bolas. Acepten la responsabilidad, que acepten la responsabilidad. Porque es lo que hacen la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué hacen la mayoría en el mundo? Embarazan a una chica, se lavan las manos y se desentienden. Allá tú, es tu problema. No es tu problema, discúlpeme, baboso. El problema es de los dos. ¿A poco se embarazó sola la muchacha? No. Pero tienes razón, ¿ok? Bien. Versículo 5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces, llama la atención que en este versículo 5 termina con una lista de gentes que están actuando mal. Pero hasta el versículo 4, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, pareciera que está hablando de gente que no es de la iglesia. Desobedientes, se burlan, fanfarrones, orgullosos, malagradecidos, no aman, no perdonan, calumnian, no tienen control propio, son crueles, odian, traicionan, son imprudentes, soberbios, aman el placer. Y uno dice, pues está hablando de la gente de afuera, ¿no? Pero en el versículo 5 dice, actuarán como religiosos.
quiere decir que algunos de estos probablemente puedan estar entre nosotros. O algunos de estos puedan estar entre nosotros. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y nos da la instrucción y la orden. ¿Cuál es la orden? Aléjate de esa clase de individuos. Si los localizas y los identificas, aléjate, aléjate. Porque eso dice la Biblia. Cuando estamos frente al pecado, frente a la tentación, no nos dice, tú eres fuerte, hazle frente, tú vas a ganarle a la tentación, tú puedes. No, nos dice, si estás frente a la tentación, huye, da media vuelta y corre, porque la tentación siempre es más poderosa que nosotros, que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo, muchachos, el diablo es real, existe, aunque no lo veamos, y es muy poderoso, muy poderoso. ¿Es de tenerle miedo? Sí. Si no tuviéramos a Dios de nuestra parte, deberíamos de tenerle terror. Pero gracias a Dios que lo tenemos a Dios de nuestra parte para luchar contra el diablo, para luchar contra el diablo. Pero aún así nos dice la Biblia, si tienes enfrente la tentación, da media vuelta y corre, huye de la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo nos conoce tan bien a cada uno de nosotros, que sabe cuál es nuestro lado más débil, sabe cuál es nuestra debilidad. Los muchachos guapos, las muchachas guapas, los inteligentes, los sencillos, lo que a ustedes les guste. ¿Y es malo? No, pero el diablo utiliza o puede utilizar esa característica para hacernos entrar en pecado, para hacernos caer en pecado. Por eso dice la Biblia, está enfrente a ti el pecado, no trates de luchar contra el pecado, no lo vas a vencer. Da media vuelta y huye. Corre, corre. Si tenemos la debilidad de que nos guste o nos atraiga apropiarnos de las cosas ajenas, tengan por seguro que el diablo va a poner enfrente de ustedes más de una ocasión para que tengan enfrente un celular, un buen celular, dinero o lo que ustedes quieran. Y van a tener la facilidad de robárselo sin que se den cuenta los demás. Pero ¿sabes qué? Tú te diste cuenta. Tú te diste cuenta. Y peor aún, Dios también se dio cuenta. ¿Y saben qué? Hay una tercera persona involucrada. El diablo se dio cuenta también que te hizo caer. El diablo se dio cuenta que ahí ese es tu punto débil. Y cuantas veces pueda, va a estar ahí enfrente de ti. Por eso, no traten de hacerle frente. Corran, huyan por su vida. Dice el versículo 14, pero tú debes permanecer fiel. Pero tú debes permanecer fiel. Agarrado con todas tus fuerzas de la fe en Jesús. Agarrado con todas tus fuerzas de la fe en Jesús. Permanece fiel. Debes permanecer fiel. ¿Y estos son los últimos tiempos, muchachos? Sí. No sabemos cuánto tiempo van a durar los últimos tiempos todavía. No sabemos todavía cuánto tiempo van a durar los últimos tiempos todavía. Pero tengan en cuenta una cosa. Lo que Dios dice es verdad. Total y absolutamente verdadero. En el Génesis,
Desde el Génesis voy a ponerles un ejemplo. Voy a leer Génesis 6, del 5 al 8, del 5 al 7. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos hecho. En los tiempos de Noé, Dios vio tanta maldad que se le partió el corazón y dijo: voy a eliminarlos. ¿Y qué pasó? En el versículo 10 dice: después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Dios cumplió lo que dijo. Lo que Dios dice se cumple. Así que no tomemos en saco roto las palabras de la Biblia. Un segundo ejemplo, en Oseas 4, del versículo 1 al 3, el profeta Oseas está diciéndole: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, fíjense lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el año, por ahí del año 800 antes de Cristo, más o menos en esa época. Dice: no hay fidelidad, no hay bondad, no hay conocimiento de Dios. Haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. ¿No parece que estamos oyendo las noticias de hoy? La vaquita marina, el lobo mexicano, el lince, el puma, el tigre de Bengala, el tigre de las nieves, los elefantes, los rinocerontes, el cambio climático, se está acabando el agua, los osos polares, los osos grizzly, violencia, crimen tras crimen tras crimen. Es lo mismo, es el mismo retrato de hace 2000, casi 3000 años. Es el mismo retrato. Y después en Segunda de Reyes, precisamente el castigo a esto que Dios le dijo al profeta, dice: en el 9º año de el rey Oseas, rey de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó cautivos a los israelitas a Asiria y allí los dejó. Dios les advirtió lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo y que los iba a castigar. Dijeron: puros cuentos. Y vino el castigo. Vino el castigo. Vino el rey de Asiria y los llevó a la tierra de Asiria como esclavos. Llegó, sitió la ciudad. Samaria era la capital del reino del norte. Los estuvo sitiando. Hubo miles de muertos, y se llevaron a miles de esclavos. Esclavos para lo que quisieran ellos, hombres, mujeres y niños. Y 130 años después sucedió lo mismo con el reino del sur, con Judá. Tampoco quisieron entender y estaban haciendo también una serie de tonterías. Y también Dios les advirtió: arrepiéntanse porque va a suceder. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, mató a miles, a cientos de miles, y se llevó a decenas de miles esclavos a Babilonia, más lejos todavía que Asiria.
La palabra de Dios se cumple. Por eso le puse aquí la Biblia, la palabra que advierte. Y discúlpeme que ya me tardé mucho. Termino con esto. No echemos en saco roto lo que nos dice la palabra de Dios, porque es verdadero. Y estos relatos que les acabo de leer de Génesis y de Asiria y de Babilonia son hechos históricos. No solo están escritos en la Biblia, son hechos históricos. Históricamente están registrados en los libros de historia de esos países. Hay escritos acerca de eso. Sucedió verdaderamente, verdaderamente sucedió todo esto. Y termino con Proverbios 6, del 16 al 19. Dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer. Y también si hay alguna cosa de estas que acabamos de leer, Proverbios 6, del 16 al 19. Si hay alguna de esas cosas que tengamos en nuestra vida, cuidado, más vale que a tiempo corrijamos, que a tiempo corrijamos. Ustedes están en la edad perfecta, en la edad en que la vida les sonríe. No dejen que la vida les haga una mueca o que les ponga a llorar. Tienen todo de su parte para que la vida les siga sonriendo. No cometan los errores que hemos hablado. No cometan los errores de los que hemos estado hablando. Tenemos la mente clara, la enseñanza clara para saber lo que no debemos hacer. ¿Cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Todo quedó claro? Gracias a Dios. Que Dios los bendiga, muchachos.